Muy bien, jóvenes, entonces buenos días, bienvenidos a la segunda semana de clase de Teoría y Política Económica. Hoy es la clase del 21 de octubre, ya la semana 3 vamos a tener fechas de hacer el primer foro, así que terminamos esta semana y ya la semana que viene van a estar haciendo el foro de esta unidad, ¿ok? Entonces, nada, comencemos sin preámbulo porque los 40 minutos de Zoom son inclementes. Estamos viendo el tema número 1, que es la economía. Queremos abordar con ustedes los aspectos más importantes de la economía y ya realmente para finalizar esta unidad, yo me quiero concentrar en el punto F, que es la formación y acumulación de capital, en el punto D, la K, que es el modelo de frontera de posibilidades de producción, y en el punto H, que es todos esos principios que ha encontrado la economía que operan para que los individuos elijamos los bienes que elegimos, o sea, que está en nuestra mente, que nos permite, que nos hace tomar una determinada decisión de consumir un bien, de tener un servicio en detrimento de otros bienes y de otros servicios, ¿ok? Entonces, en la clase pasada me voy a quedar retomando de la clase pasada, lo voy a colocar en pantalla completa y me dicen si se ve todo. Que a veces esto se me corta un poco. Se ve toda la pantalla, ¿verdad? ¿Lo ven bien? Sí, profesora. Excelente, jóvenes. Fíjense, nosotros habíamos hecho énfasis en un concepto de economía que tenía que ver con procesos productivos que permiten elaborar bienes y servicios para satisfacer necesidades. Ya habíamos partido del hecho de que los recursos son aquellos bienes o aquellos medios que nos permiten obtener otro bien, ¿ok? Aquello que utilizamos para producir otro bien. Eso es lo que es un recurso. Esos recursos eran relativamente escasos, mientras que las necesidades que había de esos bienes y servicios eran casi ilimitadas. Eso llevaba a que, los individuos tenían que organizarse y una forma que habíamos conseguido de organizar la cosa era a través del capitalismo. El capitalismo entonces al final era un sistema de intercambio, ¿verdad? En el cual las personas podían conseguir los bienes que le permitían satisfacer sus necesidades. Las características de ese capitalismo era que se basaba en el mecanismo del mercado, ¿ok? Que necesitaba la propiedad privada y que esto permitía entonces, combinado con maquinaria y equipos, producir bienes y servicios mucho más allá de lo que permitía la naturaleza. En eso quedamos en el concepto de capitalismo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es seguir entrando en este tema de los procesos productivos porque tienen que quedar dos cosas muy claras. Uno, cómo funciona el proceso productivo, cuáles son las características del proceso productivo. Y dos, jóvenes, que el proceso productivo es lo que permite que unas economías crezcan más que otras, que unas economías sean capaces de satisfacer más y mejor sus necesidades que otras, o en última instancia, para colocarlo en términos de el gran Adam Smith, el grado de bienestar o de riqueza de la economía nacional va a depender del proceso de formulación y acumulación de capital, y en este proceso de formulación y acumulación de capital, lo que ocurre es que se producen los bienes y servicios que necesita una sociedad, esos productos se venden, se obtiene un ingreso por la producción de esos bienes y servicios y eso permite entonces comprar esos bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Ahora, ¿cómo es ese proceso de producción? ¿Cómo se hace esto? Bueno, los economistas, la forma como trabajamos los economistas es que utilizamos gráficas y modelos, porque las gráficas y los modelos nos permiten representar las conductas, los hechos económicos de una forma bastante visualmente muy atractiva, muy sencilla. Entonces, por eso, mis queridos estudiantes de Teoría y Política Económica, que son estudiantes de Derecho,
Aquí les presento la primera gráfica. Esta gráfica es una gráfica de la función de producción. En la función de producción nosotros habíamos establecido que era el proceso mediante el cual se combinaban recursos, ¿verdad? O sea, los insumos eran los recursos. Básicamente, ¿cuáles eran los recursos? Los factores productivos. Capital, trabajo y tecnología. Eso se combinaban y se lograba una salida que eran los bienes finales o los servicios. Entonces, eso queda representado aquí. Este es un gráfico donde obviamente este es el número, el eje 0, hacia acá todo es crecimiento positivo y hacia acá todo es crecimiento positivo. Vamos a tener dos variables, una variable en el eje de las X, una variable en el eje de las Y siempre la curva que esté adentro nos va a identificar cómo es la relación de esas variables, ¿ok? Concretamente, entonces, en la función de producción, las variables que vamos a trabajar es la producción, es decir, cuántas unidades de un bien se producen, la cantidad de trabajo, cuánta mano de obra se utiliza para producir ese bien, la tecnología, que es esas técnicas que se han establecido para producir el bien, y finalmente el capital, que son esas maquinarias y equipos con las cuales se combinan con el factor trabajo y se produce ese bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Espero que sí. Esa relación, entonces la vamos a tener en esta curva que está aquí. Esta curva que está aquí tiene la característica de ser una curva dependiente positiva. ¿Qué significa eso dependiente positiva? Que en la medida que crece la variable que va en el eje de las X, que en este caso es el trabajo, también crece la variable que está en el eje de las Y, que es la producción. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que a medida que incorporamos trabajo, conseguimos mayores niveles de producción. Fíjense que no hace falta que haya números aquí, simplemente como esto es un crecimiento positivo hacia arriba, y esto también, el que se aleje del eje significa que son cantidades mayores a la anterior. ¿Qué pasa con el capital? El capital, jóvenes, viene dado. Es decir, si usted, por ejemplo, crea una lavandería, usted compra 10 máquinas para procesar la ropa sucia y convertirla en ropa limpia, ¿verdad? Entonces, esas máquinas ya están aquí. Supóngase que ese capital representa 100 millones de bolívares, es un capital fijo en el corto plazo, y usted lo que va a hacer es ir incorporando personas que operen máquinas de lavar para ir aumentando su producción. Entonces, esa es la primera representación que tienen aquí. Esta función es la capacidad que usted va a tener en un momento dado de producir máquinas en la medida que va aumentando, de producir bolsas de ropa limpia en la medida que va utilizando las máquinas y que va utilizando el trabajo. Eso lo vemos aquí con esta F. Esta F es la función, significa que es la forma que tiene esta curva que está aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué queremos entender aquí? Que esta curva tiene una forma particular. Tiene pendiente positiva, pero es una pendiente que primero crece a unos números altos y después, si ven aquí, ya no es vertical, casi vertical como esta, sino que tiende a aplanarse. Cuando tiende a aplanarse, significa que incorporar unidades adicionales de trabajo genera un crecimiento de la producción mucho menor que las unidades anteriores. Voy con calma. Cuando tenemos el punto de la producción Q1, supóngase que estos sean 100 bolsas de ropa limpia, supóngase que se están utilizando 2 lavadoras y 2 personas. Eso permite obtener estas que están aquí. Cuando usted, por supuesto, aquí va a haber una capacidad total, ¿sí? Supóngase que la capacidad total está por aquí y son 10 lavadoras y 10 personas. No siempre en economía, y es lo importante de este punto, usted va a conseguir más produciendo el total. No. Resulta que puede ocurrir que produciendo el total que esté aquí usted pierda. ¿Por qué usted pierda? Bueno, porque cuando en el mercado no hay un precio atractivo
o ha caído la demanda y entonces la gente ya no está mandando a lavar tanta ropa. Entonces aquí, en este principio, no es que porque usted esté aquí y su meta siempre estar aquí, no. Su meta es conseguir la combinación de capital y de trabajo que le genere la mayor rentabilidad. Y eso lo veremos en otro momento. Tiene unas características que permiten saber exactamente dónde usted alcanza esa rentabilidad. No es eso lo que me interesa ahorita. Lo que me interesa ahorita es que entendamos que existe una función de producción. Como tenemos que producir bienes y servicios, tenemos una forma de relacionar cómo es el crecimiento de la producción cuando combinamos capital y trabajo, y lo que hacemos es que el capital en el corto plazo permanece fijo y lo que se va incorporando es unidades de trabajo. Entonces, cuando yo paso de mi unidad de 100 bolsas a 200 bolsas, ya necesito 4 trabajadores, ¿ok? Lo que yo digo aquí es que ahora, fíjense, de 100 a 200, el incremento ha sido de 100 bolsas y el aumento de los trabajadores aquí ha sido aquí de 2. Lo que va a ocurrir es que si yo sigo incorporando trabajadores, supóngase que con las tres máquinas ahora tengo 5 trabajadores, la producción adicional, en vez de ser 300 bolsas, va a ser 50 bolsas, va a ser 40 bolsas. Es decir, a lo que apunto, jóvenes, es que la combinación de capital y trabajo tiene una cosa que se llama productividad marginal del trabajo. Es decir, cuántas bolsas se producen dividido entre la cantidad de trabajo que hay que contratar. Eso es lo que llamamos productividad del trabajo. Y en ese caso, en esta curva, es la pendiente de esta curva, porque la pendiente de esta curva me permite ver en cuánto varía la producción cuando yo varío la cantidad de trabajo en una unidad o en X unidades. Y lo que deseo resaltar sobre todo es que esta pendiente es decreciente, es decir, este crecimiento de aquí a aquí y de aquí a aquí va generando que cada vez sea menor la productividad del trabajo en la medida que incorporo manos de obra y aumento la producción, ¿ok? De manera que el empresario va a estar muy pendiente del punto donde la productividad marginal del trabajo le esté generando mayor producción, porque si yo sigo aquí, se pueden dar cuenta que esto cada vez se aplana más y me puede ocurrir que a lo mejor entonces yo contrato 20 trabajadores y en vez de producir más que en el periodo anterior, voy a producir menos, ¿sí? Entonces, de hecho, este concepto de crecimiento marginal es una variable importantísima desde el punto de vista microeconómico. Aquí marginal no tiene nada que ver con el término marginal común, que tiene que ver con cosas al margen, con cosas que son menos importantes. No, aquí el término marginal es una cosa importantísima que significa el rendimiento de la unidad adicional. Marginal en economía siempre está relacionado con el cambio en la variable, con lo que produce la variable adicional o el crecimiento adicional de la variable que estoy incorporando. Entonces, repito, ya en forma general, los procesos productivos son combinación de factores productivos, capital y trabajo para producir bienes y servicios. Este es un esquema sencillo. Si ustedes ven el funcionamiento de una empresa, entran otro tipo de costos, pero siempre los economistas vamos a trabajar con modelos. ¿Qué son modelos? Son representaciones sencillas de la realidad. Pueden permitirnos ver de forma sencilla la relación entre variables y la causalidad entre las variables, pero sin tomar en cuenta todos los elementos, porque si tomamos en cuenta todos los elementos de una vez, nunca vamos a entender la relación de las variables, ¿sí? Esta producción de bienes y servicios resulta que todos los países producen bienes y servicios, desde las economías más grandes como Estados Unidos hasta las economías más pequeñas como Panamá, como República Dominicana o como cualquier país, todos producen. ¿Qué hace que unos países tengan la posibilidad de obtener una producción mayor per cápita, unos ingresos mayores per cápita? ¿Qué significa eso de per cápita? Bueno, que el total de la producción de, de una economía yo lo divido entre el número de personas que viven en esa economía y me da un ingreso por persona, ¿sí? Ese indicador me permite saber, si yo lo comparo con el resto de los países,
qué países tienen una mayor producción de bienes y servicios que les genera un mayor ingreso y una mayor calidad de vida, y qué países, al contrario, su nivel de producción y de ingreso es bajo y no es suficiente para satisfacer las necesidades de las personas. ¿Me estoy explicando bien hasta aquí? Sí, Bien, profe. profe. Ok, entonces en economía, ya en estos tiempos de tanto desarrollo de la teoría económica, nosotros hablamos de PIB, que es la producción de bienes y servicios ya de toda la economía, no de una empresa en particular, sino la suma de la producción de todas las economías, y hablamos de PIB per cápita, que entonces es ese total de la producción y del ingreso entre la población, ¿ok? Entonces, repito, desde que empezó a entenderse la economía como ciencia, había la necesidad de entender qué era lo que hacía que los procesos de crecimiento fueran desiguales. Siempre fueron desiguales los crecimientos. Primero hubo un gran crecimiento en el área del Mediterráneo, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Imperio Romano y toda esa época, como se desarrolló la economía en esos tiempos de la Edad Media. Luego vemos cómo el crecimiento fue más dinámico hacia el lado de Inglaterra, y Inglaterra se convierte en una potencia mundial. Después vemos cómo ya en el siglo XX la cosa se traslada hacia Estados Unidos, y Estados Unidos se convierte en el país con la mayor producción de bienes y servicios. Ahorita estamos viendo cómo desde Asia, principalmente China, surge como una economía que está teniendo cada vez mayor crecimiento económico, y entonces siempre ha inquietado qué es lo que permite ese crecimiento de la economía de los países. De hecho, por ejemplo, en la época del mercantilismo, que esto es otra vez en el siglo XVII, se pensaba que la acumulación de oro y plata podía ser lo que permitía el crecimiento de una economía mayor al de otra economía. Después, las personas que fueron pensando en esto se dieron cuenta que no. Aquí aparece la escuela de la fisiocracia con el profesor Quesnay, que dice no, la cosa tiene que estar en la producción, en la actividad económica, y básicamente en la agricultura. Obviamente allí el tiempo era de la agricultura como principal actividad, y Quesnay decía la agricultura es una actividad fértil que permite que se obtengan los bienes y servicios, y después sobre todo los bienes, y después lo que se hace es intercambiar esos bienes con la actividad del comercio y con otras actividades, así que esta es la actividad base. Finalmente, en el año 1776, con la obra La causa de la riqueza de las naciones, origen y causa de la riqueza de las naciones, Adam Smith, que termina siendo el padre de la economía, porque es quien formaliza toda una serie de preceptos que se vienen manejando y les da absoluta coherencia y teoría, y teoriza todos los procesos económicos, se da cuenta que lo que permite que unos países sean más ricos que otros es el trabajo. Es decir, todos los países tienen una población, y esa población pone su mano de obra, ¿verdad?, a producir, y esa producción, esa combinación de trabajo es la que va a permitir que haya el crecimiento de una economía. Pero ese trabajo necesita unos elementos que van a hacerlo cada vez más eficiente, que le van a permitir generar mayor cantidad de ingresos. Es decir, este trabajo se va a convertir en un trabajo productivo en la medida que esa mano de obra es combinada con herramientas. Esto queda muy claro en el siglo XVIII, cuando tenemos la revolución industrial, porque entonces el acervo de capital, ¿verdad?, cuando empezaba a aparecer la máquina de vapor, la textilera y todo el desarrollo de maquinarias que hubo aquí, hizo entender que un artesano siempre iba a producir menos que un trabajador que se asistiera de estas herramientas. Entonces, Adam Smith encuentra la clave, es que haya un trabajo asistido con herramientas, y esto permite generar diferentes actividades. O sea, no se trata de la agricultura, sino se trata que esta economía se va a ir especializando en determinadas actividades, bien sea en el sector agrícola, minero, manufacturero, en el sector del comercio, en el sector de los bienes inmuebles, en el sector del turismo, o sea, cualquier actividad
La suma de todas esas actividades va a generar una producción total. Y decía Smith, esta producción total le va a generar un ingreso. Con ese ingreso va a poder adquirir los bienes que produce esta economía o los bienes que le compra a otras economías. Es decir, que aún todavía no se han inventado las cuentas nacionales, pero Adam Smith era capaz de visualizar que la oferta de bienes y servicios de un país estaba constituida por la producción nacional más las importaciones, es decir, los bienes que comprara de otros países. Y si yo esta producción, que al final tiene la contrapartida o la otra cara en el ingreso, la dividía entre la población, yo era capaz de determinar cuál era el grado de bienestar o de riqueza de una economía. ¿Sí? Entonces, unas economías son más ricas que otras porque son capaces de generar un trabajo productivo que les permite obtener una mayor producción de bienes y servicios. Ahora, esta es una parte de la historia. A esto, y lo entendía Adam Smith perfectamente, este esquema es de Adam Smith, decía, hay dos elementos adicionales muy, muy importantes. Uno es la propiedad privada. Los medios de producción tienen que ser privados. Y aquí Adam Smith es donde tiene su famosa frase donde dice que el egoísmo natural del hombre, el cual lo lleva a combinar capital y mano de obra para poner un negocio a producir y obtener una ganancia, es decir, eso que él quiere individualmente, que es obtener una ganancia para sí, termina generando un bien colectivo. Decía Adam Smith, es guiado por una mano invisible que al final hace que ese productor brinde un gran beneficio a toda la sociedad. ¿Cuál era el gran beneficio a toda la sociedad? Bueno, que se producían los bienes y servicios que la sociedad necesitaba. ¿Okay? Entonces, repito, trabajo productivo, primer elemento, propiedad privada de los medios de producción, segundo elemento. Ojo que esto incluye que el empresario emprenda el negocio en el que cree que va a ser muy productivo y que el trabajador pueda escoger el trabajo que va a ser capaz de realizar. Este trabajo ha evolucionado muchísimo, inclusive ahora el trabajo lo llamamos capital humano, porque en la medida que hemos avanzado, los conocimientos que han adquirido los trabajadores son cada vez mayores, ¿ok? Un último elemento importantísimo en este proceso que lo hace dinámico, que hace que cada vez se genere mayor producción, es el tamaño del mercado, ¿sí? Porque sin el tamaño del mercado, usted no puede, o sea, esta producción de bienes y servicios tiene que canalizarse para que alguien la compra. Siempre que haya producción, pero no haya suficiente demanda, no haya suficientes personas produciendo, consumiendo esos bienes y servicios, esta producción se estanca. ¿Ok? Entonces, de este lado vamos a tener a las personas comprando esos bienes y servicios. Los mercados, afortunadamente, cada vez han sido más grandes y ahorita tenemos un gran mercado planetario bastante conectado o absolutamente conectado con las tecnologías como la Internet, y entonces resulta que es casi ilimitado el tamaño del mercado para muchos bienes y para muchos productores. Una ventaja que veía Adam Smith extraordinaria en el tema del tamaño del mercado es que se creaba una división del trabajo, mientras que en una economía pequeña, las personas, ¿cómo se llama? Ejercían cada una actividad, piénsese por ejemplo en un artesano, él mismo compraba su tela, hacía su patrón, cosía sus camisas y producía sus camisas. Cuando nosotros vamos incrementando el tamaño del trabajo, empiezan a aparecer negocios especializados, empieza a aparecer personas que se dedican a hacer las telas, personas que se dedican a hacer los patrones, personas que se dedican a coser, personas que se dedican a diseñar la camisa, y al final esto genera que esas personas sean cada vez más diestras, sean cada vez capaces de fabricar más camisas o más producción en general, y eso va aumentando la productividad, eso va aumentando la producción. Es decir, el mercado, el tamaño del mercado, el grado de destreza hacen que aumente la productividad de una economía, y entonces eso genera esta producción o este crecimiento de la producción.
Entonces, ojo, siempre que hablemos de producción, vamos a hablar de combinación de capital y trabajo para producir bienes y servicios. Siempre que hablemos de productividad, tiene que ver con esto. Vamos a hablar de la producción dividida entre la mano de obra, ¿sí? ¿Cuánta producción adicional se obtiene con una determinada mano de obra? Obviamente, producción entre mano de obra va a dar un cociente, y en la medida que ese cociente sea más alto, significa que con esa cantidad de trabajo se están produciendo cada vez más bienes y servicios. O sea, al final, el crecimiento económico de un país se basa en un aumento sostenido de la productividad. Y es posible por un aumento sostenido también del consumo. Por eso es que siempre que asociamos capitalismo, lo asociamos con consumo. Hay gente que inclusive lo ve como una connotación negativa, porque entonces genera cada vez más y más necesidades en la gente, y que obviamente eso es necesario para aumentar este esquema, cómo funciona, y bueno, eso tiene su detrimento, por ejemplo, en los depredadores que somos con el planeta, en toda esa serie de cosas que están allí. Recuerden que mi trabajo principal aquí es enseñarles cómo funciona la economía y cómo son los principios económicos que funcionan en las economías actualmente, ¿sí? Que esos en ningún momento nos vamos a referir a que esos sistemas son los más perfectos, ni que es lo mejor que tenemos, ni que es lo mejor del mundo, sino que es lo que tenemos y que es cómo funcionamos, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene una pregunta ahorita? Wow, ya me quedan mis 10 minutos. ¿Todo bien? ¿Todo el mundo me ha seguido? Profe, Dime. ¿me escucha? Sí, te Una escucho. pregunta, o sea, en síntesis sobre la función productiva, o sea, en síntesis es que la capacidad de tecnología o de maquinaria que tenga una empresa debe ser proporcional, no, mejor dicho, el número de trabajadores, de mano de obra que tiene una empresa debe ser proporcional a la maquinaria o tecnología que tenga esa empresa, para que, digamos, el crecimiento económico de esa empresa sea, o de esa nación sea cónsono. Ok, son dos cosas un poco distintas allí. El proceso de formación y acumulación de capital ya te enseña todos los elementos, ¿sí? No solamente la producción, sino cómo necesitas mercado, cómo necesitas que haya propiedad privada de los medios de producción, ¿sí? En el proceso de producción solito, ¿ok? Que es la función de producción, allí tú vas a tomar como empresario las decisiones de hasta qué punto vas a contratar mano de obra, ¿sí? Y esa mano de obra va a llegar un punto en el cual tú maximizas tus ganancias. Si tú contratas mano de obra adicional desde ese punto, o sea, ya llegaste al máximo de mano de obra que te maximiza la ganancia. Si tú sigues contratando gente allí, lo que haces es empezar a generar pérdidas, ¿ok? Empieza a generar beneficios o empiezas a dejar de ganar lo máximo que podías ganar. ¿Qué hace la empresa para guiarse con eso, mi amor? Bueno, ve la evolución de los costos totales, ¿sí? La empresa lo que hace es ver qué pasa con sus costos en la medida que incrementa una unidad de producción. A nivel de empresa, acuérdense que por un lado van a estar los ingresos, que es el precio del bien por la cantidad producida, y por el otro lado van a estar los costos, que los costos tienen que ver con todos los insumos, toda la mano de obra que tú necesitas para producir ese bien. ¿Y cómo tienes la ganancia? Va a ser la diferencia entre los ingresos y los costos, ¿ok? Entonces, eso te da la ganancia. ¿Qué aprendimos los economistas? Que tú tienes que ir llevando eso unidad por unidad. En la medida que tú vas produciendo una unidad adicional, tienes que saber qué pasa con tus costos y qué pasa con tus ganancias. Y ya por teoría económica se sabe que la productividad marginal de trabajo tiene que ser igual a el salario real, por ejemplo, a nivel macroeconómico, para que tú estés en el punto de máxima producción.
Poniéndotelo en términos muy terrenales, si tú eres un productor, tú lo que haces es que ves tu ingreso por unidad, ¿sí? Divides el total de tu ingreso entre las cantidades producidas y ves cuál es tu ingreso por unidad. Tú ves tus costos por unidad, tú ves los costos totales, tú los divides entre el total de lo que produces y ves tus costos, y tú estás pendiente que esa diferencia no te dé negativa, ¿sí? Sino que cuando ya tu precio por unidad es igual a tu costo por unidad, ya tú estás en el margen donde producir por encima de eso te genera pérdida, ¿ok? Eso después, yo en la guía próxima de microeconomía se los voy a dar explicadito con más detalle, ¿de acuerdo? Pero todo eso son decisiones que se toman en base a los ingresos, a los precios, a los costos, al costo del salario, ¿sí? Igual que al costo del factor capital, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Respondí a la pregunta? Sí, profe. Ok. Fíjense, entonces, lo que yo busco en este sentido, en esta primera clase, es ir ahondando en la importancia que tiene el proceso productivo. Entonces, el proceso productivo es esencial para obtener los beneficios de o poder satisfacer las necesidades. El proceso productivo es una combinación de capital y trabajo, y el proceso productivo hace la diferencia entre que una economía sea más próspera o menos próspera. En ese sentido, eso no es muy distinto a lo que es para una empresa, perdón, para una persona el esquema. ¿Cómo hacemos nosotros para satisfacer nuestras necesidades? Tenemos que generar un ingreso, ¿sí o no? Tenemos que trabajar en algo que nos permita obtener un ingreso para poder comprar bienes y servicios. En la medida que nosotros seamos más productivos y seamos capaces de generar mayor ingreso, tenemos más posibilidades de comprar bienes y servicios. En la medida que seamos poco productivos y generemos bajo ingreso, pues entonces tenemos la posibilidad de satisfacer en menor medida nuestras necesidades de bienes y servicios. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Ok, fíjense, me queda 4 minutos, entonces en estos 4 minutos lo que vamos a hacer es dar una primera partecita aquí de lo que es la frontera de posibilidades de producción, pero en vez de entrar de lleno a la frontera de posibilidades de producción, vamos a explicar nuevamente para dejar claro qué hace un economista. Repito, jóvenes, la economía se trata de entender el comportamiento de los individuos y de las consecuencias que tienen otros individuos el comportamiento individual de cada persona, ¿sí? Esto hace que hayan unos principios que permitan establecer por qué las personas deciden lo que deciden cuando trabajan como Homo sapiens económicos, ¿sí? Homo sapiens económicos, se le dice. Entonces, allí son ustedes, todos nosotros, tomando decisiones todos los días, porque resulta que siempre tenemos que estar escogiendo entre una serie de alternativas, y cuando escogemos una alternativa, dejamos las otras por fuera, ¿sí? Todo el funcionamiento de la economía tiene que ver con la realización de modelos. ¿Qué son los modelos? Nos dice el profesor Krugman, son representación de una realidad, y al final los modelos lo que hacen, repito, y al final lo que hacemos nosotros los economistas es relacionar variables económicas, ver la causalidad, el efecto que tiene una variable en otra variable. De hecho, nos dice el profesor Krugman como concepto de teoría económica, que es el conjunto de modelos que nos permiten explicar mejor situaciones de la vida real. Este modelo de las fronteras de posibilidades de producción, al final es un modelo que nos permite saber cómo es la distribución de los recursos más eficientes para obtener la mayor cantidad de bienes. Fíjense, la frontera de posibilidades de producción permite explicar cómo una economía distribuye los recursos, que recuerden que le dije que son escasos, para producir bienes. Este es un modelo sencillito donde simplemente tomamos una simplificación de que esta es una economía que solo produce 2 bienes y que entonces tiene que decidir cómo va a combinar los recursos productivos para producir esos bienes, ¿de acuerdo? Este modelo sencillito nos va a permitir entender 3 principios
que son cómo opera la eficiencia, cómo sabemos nosotros que una economía está operando eficientemente, el rol que cumple el costo de oportunidad en esta economía y cómo podemos con este modelo sencillito entender cuando hay crecimiento económico, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer en la segunda parte, acuérdense que vamos a tener 3 partes, es desarrollar eso. Aquí por fin cuando por fin me apareció el chat me vine. Aquí tengo preguntas que dice, ¿cómo se calcula el PIB entre tantos bienes? No te preocupes que eso lo vamos a ver con muchísimo detalle cuando veamos la macroeconomía. En resumen te digo que el Banco Central le pregunta a las empresas cuáles son sus ventas, le pregunta por separado las cantidades que produjo y los precios que valoró esa producción, y entonces a través de una metodología que se llama cuentas nacionales y a través de una tabla que se llama insumo producto, es capaz de determinar el total de las ventas de la economía, y por una metodología que se llama año base, a calcular los valores al año base, logra obtener un indicador de volumen de toda la economía, ¿ok? Cuando vengamos a la próxima parte, les doy más detalles de eso, pero entonces obtiene un indicador total de volumen de toda la economía, que es lo que se llama el PIB. El PIB es la producción de bienes y servicios finales en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. Voy a parar aquí para que esto no me deje hablando sola y nos vemos en la segunda parte, ¿sí? Pendientes por WhatsApp que les estoy avisando. ¿De acuerdo?